Bien chicos, ahora continuamos con el abordaje de hiponatremia. Antes de mencionar todo respecto al tratamiento, tenemos que saber que una hiponatremia es cuando los valores de sodio están por debajo de 135. Para recordar, los valores normales de sodio es de 135 a 145, ¿verdad? Por debajo de esto hiponatremia y por encima de 145 hipernatremia. Entonces, si este se instaura por debajo de las 48 horas, estamos hablando de una hiponatremia aguda y crónica cuando este está por encima de 48, ¿verdad? Su gravedad lo podemos clasificar según la cantidad de sodio es la que se va a ir perdiendo, ¿no? Por ejemplo, si estamos dentro de 130 a 134, el paciente puede estar asintomático, cefalea leve, puede tener náuseas, pero ya cuando está, por ejemplo, de entre 125 a 129, ya puede instaurarse lo que es la confusión, debilidad, inclusive los vómitos. Pero severa ya cuando el paciente, por ejemplo, tenga una hiponatremia por debajo de 125, y es aquí donde se empieza a evidenciar las convulsiones, incluso coma y el edema cerebral. Para recordar por qué se produce lo que es el edema cerebral en una hiponatremia. Muy bien sabemos que a nivel extracelular va a predominar lo que es el sodio. Entonces, si este sodio va a disminuir por lo que es la hiponatremia, a nivel intracelular el sodio va a predominar. Entonces, ¿qué sucede? Que como bien sabemos que el sodio es un soluto que jala agua, entonces el agua se va a introducir a las células, por ejemplo a nivel cerebral y finalmente generando lo que es el edema cerebral, ¿no? Entonces bien, nosotros podemos clasificar a la hiponatremia según su osmolaridad. Bien sabemos que los valores normales de osmolaridad es de 285 a 295. Entonces tenemos una hiponatremia hipotónica o también denominada lo que es la hiponatremia verdadera, cuando la osmolaridad está por debajo de 285. Muy bien sabemos que si aumenta, por ejemplo, el sodio, la osmolaridad también va a aumentar. Entonces, si este disminuye, por ende, la osmolaridad también disminuye. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, las causas cuáles pueden ser: hipovolémica por vómitos, diarrea, por el uso de diuréticos; euvolémica, por ejemplo, lo que predomina lo que es el CIJAT, ¿no? Hipotiroidismo también; hipervolémica, por ejemplo, cuando hay lo que es una insuficiencia cardíaca y una cirrosis, que es un mecanismo de dilución, ¿no? Porque aumenta lo que es el solvente, que es el agua, y entonces va a disminuir lo que es el sodio, ¿verdad? Luego tenemos, por ejemplo, también la hiponatremia isotónica, cuando los valores de la osmolaridad están dentro de los valores normales, y acá eso lo denominamos lo que es la falsa hiponatremia, ¿no? O sea que los valores de sodio vienen a estar opacados por el aumento de, por ejemplo, de la glucosa, de los triglicéridos y también de las proteínas. Entonces eso tenemos que tener en cuenta, ya que es el primer paso antes de dar el tratamiento. Por ejemplo, si hay un aumento de por encima de 100 miligramos de glucosa, el sodio va a disminuir en 1.6 miliequivalentes. Al igual, por ejemplo, si hay un aumento de los triglicéridos por encima de 1000 miligramos, el sodio disminuye 1.7 miliequivalentes. Y si las proteínas están por encima de 1000, el sodio también disminuye a 0.7 miliequivalentes. Ahora, ¿por qué es importante? Porque nosotros tenemos que corregir el sodio para recién dar lo que es el tratamiento, por ejemplo, si lo queremos reponer, ¿verdad? Antes de mencionar paso a paso, también debemos recordar que hay lo que es una hiponatremia hipertónica, cuando los valores de la osmolaridad están por encima de 295, y puede deberse, por ejemplo, al aumento del mannitol, la glicina, incluso hasta la maltosa, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Principalmente podemos seguir lo que es una secuencia. Esto, por ejemplo, es a mi criterio. Principalmente es confirmar si el paciente tenga lo que es una hiponatremia verdadera. Entonces, es lo que vamos a generar, lo que es la corrección de sodio. ¿Cómo? Allá, si nosotros tenemos que los valores de sodio están por debajo de 135, tenemos que corroborarlo que los otros aumentos, por ejemplo, la glucosa, los triglicéridos y las proteínas, no estén incrementados. Por ejemplo, aquí les tengo un paciente con hiponatremia que venga con una glucosa de 600 miligramos y el sodio 132, o sea, está bajo, ¿no? Hiponatremia. Debemos corregirlo. Entonces, como ya les mencioné que 100 miligramos de glucosa, disminuye 1.6 miliequivalentes, entonces si el paciente tiene 600 miligramos de glucosa, ¿cuántos miliequivalentes ha disminuido de sodio? Entonces aquí lo calculamos, ¿no? Y nos da aproximadamente de 8 miliequivalentes. Entonces, si nuestro paciente nos dice que tiene 132 y resulta que el aumento de la glucosa nos ha disminuido 8 miliequivalentes, entonces para calcular más o menos lo sumamos, ¿no? 132 más 8 miliequivalentes que está disminuido por lo que es la glucosa, nos da en total 140 miliequivalentes. Entonces este es un valor normal de sodio
y por ende necesitamos corregirlo, pues no, porque los valores están normales, ¿verdad? Entonces, después de eso, una vez que corregimos, lo mismo va a suceder con si hay aumento de las proteínas, la hipertrigliceridemia, ¿no? Entonces, por un segundo paso, tenemos que verificar si el paciente tiene síntomas graves, por ejemplo, síntomas neurológicos, ¿no? Ya que esto viene a ser lo que es una urgencia. Debemos corregirlo lo rápidamente posible al paciente para evitar las complicaciones, como ya mencioné, ¿no? Luego tenemos que medir la osmolaridad plasmática para ver si es una hiponatremia hipotónica, isotónica, hipertónica, como ya lo mencioné, y la evolución del volumen para saber si estamos frente a una hipovolemia, una hipervolemia o una euvolemia, o sea, dentro de valores normales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo corrijo y qué soluciones voy a utilizar? Principalmente, por ejemplo, cuando el paciente tenga síntomas graves, nosotros necesitamos una solución que tenga la mayor cantidad de sodio. ¿Por qué? Antes de mencionar, entonces aquí esto es importante mencionarlo. Si nosotros, por ejemplo, utilizamos la solución salina al 3%, hace una referencia que tiene 513 miliequivalentes de sodio. Pero si nosotros utilizamos una solución salina al 0.9%, la cantidad de sodio que trae es de 154 miliequivalentes. Menos, ¿verdad? ¿Y qué decir con el 0.45, que es la cantidad, la solución que tiene menos cantidad de sodio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente grave con síntomas, nosotros tenemos que administrar sí o sí una solución que tenga mayor cantidad de sodio, ¿verdad? Pero si el paciente tiene lo que es una hipovolemia, principalmente nosotros tenemos que utilizar una solución que tenga la misma cantidad o más que nada una solución isotónica, ¿no? Por ejemplo, utilizamos la solución salina al 0.9%. Pero si una vez, por ejemplo, ya lo corregimos, podemos ir cambiando las soluciones que sean necesarias para el caso del paciente, ¿no? Ya que es un tratamiento individualizado. Si tenemos un paciente con euvolemia, por ejemplo, un CIHAT, podemos restringir lo que es el agua, por ejemplo, también podemos administrar lo que es la furosemida o incluso el consumo de sal. Hipervolémica, principalmente tenemos que corregir la causa, al igual que la restricción hídrica y los diuréticos para eliminar el exceso de volumen, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que nosotros no debemos corregir de forma brusca el sodio. ¿Por qué? Porque esto nos puede predisponer a lo que es la formación de anamiolenisis por pontinia central o también denominada síndrome de la desmineralización osmótica. Entonces, ¿qué son los puntos importantes a tener en cuenta? Que si estamos frente a una hiponatremia sintomática aguda, o sea, por debajo de las 48 horas, nosotros tenemos que aumentar 2 miliequivalentes en las primeras 2 a 3 horas, pero nunca debemos sobrepasarse los 8 miliequivalentes día, porque esto es lo que nos va a predisponer también a la formación de este síndrome que le mencioné. Entonces nosotros tenemos que priorizar que el paciente no se le vaya a estar administrando 8 miliequivalentes de sodio al día, ¿me entiende? Listo. Cuando estamos en una hiponatremia asintomática o crónica, es cuando está por encima de 48 horas, ¿verdad? Simplemente vamos a administrar menor a 0.5 miliequivalentes en la primera hora y no pasarse de las 6 miliequivalentes de sodio al día, menos, ¿verdad?, que en la aguda. Entonces, ¿cómo corregimos? Nosotros vamos a utilizar esta fórmula, la fórmula de Adrogué. ¿A qué nos hace una referencia? Al sodio infundido menos sodio sérico sobre el agua corporal total más 1. ¿Listo? Entonces aquí hace una referencia al sodio infundido. Es la cantidad de sodio que se administra. Y aquí les mencioné, de acuerdo a la solución que vamos a utilizar. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con síntomas neurológicos, o sea, es grave, entonces nosotros vamos a utilizar la solución salina al 3%. Entonces, ¿cuánto va a ser lo que es el sodio infundido? Lo que contrae esa solución salina, pues, ¿no? 513 miliequivalentes. Entonces reemplazamos 513 miliequivalentes, es la cantidad de sodio que se infunde, y menos la cantidad de sodio sérico del paciente. Si nosotros tenemos un paciente de 125, entonces lo ponemos acá, ¿no? 125. Sobre el agua corporal total, ¿cómo calculamos el agua corporal total? El porcentaje total del paciente por kilogramos, ¿no? Si nosotros sabemos que un paciente, por ejemplo, adulto de 70 kilogramos aproximadamente, el agua corporal total es del 60%. Entonces calculamos 0.6 por kilogramos allá. Entonces si tiene 70, y eso es lo que nos da el agua corporal total. Aquí con un ejemplo para que lo puedan entender mejor. Entonces, tenemos un paciente varón de 60 años, de 70 kilogramos, con síntomas neurológicos. Allá, entonces tenemos frente a un paciente grave, ¿verdad? Entonces, miren cuánto está el sodio, 102, está totalmente bajo. Tenemos una hiponatremia severa. Y la osmolaridad está a 226, o sea, incrementada, ¿verdad?
Luego, el agua corporal total lo tenemos de 0.5 por 70, que lo vamos a calcular aproximadamente el 35 que nos dan, ¿no? Agua corporal total, como les mencioné. En este caso, por ejemplo, tenemos un paciente varón ya mayor de 60 años, el agua corporal total se reduce a un porcentaje. Si nosotros teníamos un paciente de 40 años, que el agua corporal total es de 60%, entonces un paciente de 60 años ya tenemos que su agua corporal total es de 50%. Entonces calculamos, ¿no? 0.5 por kilogramos. En todo caso, ahorita pesa 70, entonces lo multiplicamos por 70. Listo, ¿cuánto nos da? 35. Simplemente reemplazamos, pues chicos. Sodio infundido, allá como es paciente grave, lo voy a infundir una solución salina que tenga la mayor cantidad de sodio. Entonces voy a administrar 513 miliequivalentes. Menos, ¿cuánto es la cantidad de sodio que tiene el paciente? 112. Perfecto. Sobre la agua corporal total, ¿cuánto es? 35. ¿Por qué lo calculamos? Más 1. Entonces, hacemos esta operación y nos da 11.14 miliequivalentes litro. Entonces, una vez que nosotros tenemos esa cantidad de miliequivalentes que nos da según lo que estamos calculado la fórmula de Auger, entonces ahora tenemos que implementar a lo que nosotros habíamos mencionado. ¿Por qué? O sea, si estamos frente a una hiponatremia aguda, nosotros no debemos administrar mayor de 8 miliequivalentes día. Entonces, ¿qué sucede? Si 1 litro de solución salina al 3% va a aumentar lo que es 11.14 miliequivalentes por litro en 24 horas, porque esto es lo que lo calculamos en la fórmula de Drogué. Entonces, ¿cuánto de solución salina al 3% debemos administrar para aumentar lo máximo 8 miliequivalentes por litro en 24 horas? Como les dije que lo máximo es 8 miliequivalentes, ¿verdad? Entonces simplemente calculamos, pues allá si nosotros administramos 1 litro de solución salina para que nos aumente 11.14, pero yo no quiero que me aumente esta cantidad porque es demasiado según mis pautas que he leído, ¿no? Allá entonces simplemente reduzco, pues, ¿no? En lugar de administrar 1 litro lo voy a administrar menos. Lo calculo cuánto aproximadamente me sale, lo que es esa aspa, ¿no? 718 mililitros. Listo. Entonces, esa será la respuesta a lo que debemos administrar. Simplemente, eso es todo, chicos. Cualquier duda que tengan en los comentarios, me lo hacen saber. Y bueno, espero que les haya gustado y que les haya ayudado. ¿Listo? Cuídense, chicos.